Bien, amados hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor para nuevamente estar reunidos en este lugar con el fin de alabar y glorificar su santo nombre. Hoy he traído un mensaje de la palabra de Dios que lleva por título Discernimiento del bien y del mal. Vamos a hablar sobre este tema. Quizás en otras veces también ya le hemos hablado, pero vamos a hablar de este tema. Está en Hebreos capítulo 5, 14. Vamos a leer en nuestras Biblias cada uno lo que dice ahí, ¿no? Hebreos 5:14 dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está el texto. El título es el discernimiento del bien y del mal, o discernimiento del bien y del mal. Ahora bien, Hebreos 5, 12 al 14 también describe, bueno, leímos el 14, pero el 5, 12 al 14 describe la diferencia entre los niños y los maduros, o sea, entre la niñez y lo que es madurez. Veremos entonces qué dice ahí. 5, 12 hasta el 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí dice el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y ahí dice el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, como ustedes pueden ver en Hebreos 5, 12 al 14, 5, 12 hasta el 13, porque bueno, el 14 también le leímos, pero es hasta el 14, describe la diferencia entre los niños y la madurez, y los maduros. Es decir, los maduros pueden discernir, ¿no? Pueden entender, también podemos decir, pueden valorar lo que viene, lo que está pasando, o lo que van a hacer, o lo que se va a hacer. O sea, tienen bien entendido lo que está aconteciendo, ¿no? O lo que puede suceder, ¿ya? Es decir, para poder decir de otra manera, que cada individuo, que cada cristiano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Sí? No tiene que estar preguntando. O sea, porque ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer. ¿Sí? Lo que es bueno y lo que es malo. Eso en la etapa de la madurez. Hablamos de que los maduros pueden discernir entre el bien y el mal. También se puede decir escoger lo que es bueno y detestar lo que es malo. ¿Sí? De eso es lo que se trata. El discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué más podemos decir en todo esto? En todos los aspectos de la vida, el individuo, el cristiano precisamente, hablamos del cristiano precisamente, sabe lo que es bueno para la vida espiritual y lo que no le conviene dejar de hacer y lo que no le conviene hacer. ¿Sí? Así que necesariamente cada cristiano en el ejercicio del estado de madurez debe haber entendido con mucha claridad lo que debe hacer en cuanto a la voluntad de Dios y lo que no debe dejar de hacer en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Sí? En el estado de madurez.
Pero si es que no puede hacer esto, no puede hacer esta diferencia, todavía no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, en lo que hablamos aquí de discernimiento entre el bien y el mal, entonces definitivamente todavía está en una etapa de niñez. Ya. Por ejemplo, ustedes han de ver en el estado físico, el niño que es niño, él no puede percatarse de lo grave que puede hacer, de lo que grave de lo que le puede acontecer, ¿no? O sea, no puede distinguir entre lo que le afectaría a él si hiciera tal cosa. Ya. De tal manera que si, para un ejemplo más claro, si llega a un barranco un niño ahí, gateando ahí, pues él se va al barranco. Porque no diferencia, se no distingue. No puede todavía distinguir, puede entender entre el bien, lo que puede hacer no yéndose abajo, y entre lo mal que podría hacer yéndose abajo, para decirlo de manera clara. El cristiano en el estado de la niñez es lo mismo. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña con mucha claridad de que debiéramos llegar a un estado de madurez, ¿no? Para discernir, para distinguir entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo, entre lo que conviene hacer de acuerdo a la voluntad de Dios y entre lo que no conviene. Por ejemplo, ustedes saben que la Biblia está compuesta de mandamientos. Ya. ¿Qué pasa si no tiene madurez? ¿Qué pasa si el individuo cristiano no hace lo que Dios quiere? Si no hace lo que Dios quiere y hace lo que a Dios no le gusta, eso quiere decir que todavía está en un estado de niñez. ¿Ya? Inexperto. Ya. De niñez. Pero si hace sabe lo que Dios quiere que haga, el cristiano hace la voluntad de Dios, entonces no puede perderse y hacer la voluntad de Dios, entonces está en una etapa de madurez. Así nada más para poder entender. Ahora bien, podemos hablar mucho más todo el día también sobre este tema. Importante es Filipenses 1:9. Filipenses capítulo 1, versos 9. Dice lo siguiente. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, Pablo cuando escribe esta carta a los filipenses, él dice, bueno, yo pido por ustedes, por los hermanos. ¿Sí? La oración de Pablo era siempre esta, por sus hermanos, por los creyentes en Cristo Jesús. Que cada día abunden más y más en amor, abunden más y más en ciencia y en conocimiento. En conocer, en llenarse del conocimiento de Dios, porque eso es lo que le da un estado de madurez al individuo, al cristiano, de madurez espiritual. ¿Sí? Distinguiendo y reconociendo entre lo que es bueno, en lo que a Dios agrada y entre lo que a Dios no le agrada. ¿Ya? No puede engañarse el cristiano, no haciendo la voluntad de Dios, porque sabe lo que Dios quiere que hagamos. Y tampoco puede engañarse el individuo, les decía, no haciendo la voluntad de Dios, porque Dios sabe todas las cosas. No puede decirle a Dios, ¿sabes qué? Oh Señor, yo no hago esto porque realmente no puedo o no conozco, porque aún ni la ignorancia será, digamos, dejada a un lado en el día del juicio. ¿Sí? O sea, la ignorancia quiere decir desconocimiento. Ni el desconocimiento de las cosas de Dios nos puede dejar afuera, ¿no? O sí, nos puede dejar afuera de una condenación eterna. ¿Sí?
Pues todos sabemos que el ignorar de las cosas de Dios definitivamente no nos deja afuera de que tal vez tengamos la aprobación de Dios en un día, en un momento. No, vamos a decir, Señor, pero yo no hice tu voluntad porque realmente no sé leer. Yo no hice tu voluntad porque simplemente ya no puedo leer, estoy muy viejo para leer. Entonces no, porque no hay excusas en el día del juicio, ¿no? O sea, delante de Dios no hay ninguna excusa. El estudiante le dice al profesor, ¿y por qué no hiciste los deberes? Le dice el profesor. Es que señor, es que el señor profesor sabe que me llevaron a trabajar. No, le llevaron a trabajar. Pero él se inventó. Y él dice, pero es que me llevaron a trabajar. No tiene excusa. Averigua enseguida al padre de familia y dice, ¿cierto que pasó así con el niño Juan Natal? Y dice, no. Entonces comprobó que era mentira. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta parte, y de lo que yo le estoy diciendo ahorita, es que queda libre del caso mencionado, o sea, del caso de que no hizo los deberes el alumno. No. Delante de Dios es similar. No quedamos libres delante de Dios por alguna excusa falsa o por un desconocimiento de las escrituras o por un hecho que ignore, porque es desconocimiento, que ignora las escrituras, o por un hecho tal vez de no distinguir entre el discernimiento, o sea, de saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No tiene excusa. Porque para el hombre cualquier excusa puede ser válida, cualquier excusa. Y yo lo que digo es que cualquier excusa puede ser presentada. Pero en el punto tratado, Dios sabe todas las cosas. Entonces, el discernimiento entre el bien y el mal es saber distinguir en dónde está lo bueno a hacer, lo que Dios nos solicita que hagamos, distinguiendo entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando no sabemos distinguir y no hemos llegado a un estado de madurez, entonces no distinguimos entre lo que es bueno y lo que es malo. Y voy a concluir diciendo que lo que es malo es bueno. ¿Ya? Hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo el caso de Adán y Eva nomás. Ellos escogieron el mal y no escogieron el bien. Prefirieron comer del fruto que Dios les había prohibido. Y comieron. Y les fue mal, pues, porque escogieron mal. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, el individuo, el ser humano, igual. Todavía entonces no ha llegado a un estado de madurez, si no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que le conviene hacer y entre lo que no le conviene hacer. Eso es en todo aspecto de la vida, un trabajo, un negocio, ya, en la vida diaria, en todo aspecto de la vida, ya, es en todo aspecto de la vida. Y como cristianos, el hacer la voluntad de Dios, ¿ya? De pronto dice, algún cristiano dice de pronto porque hizo mal, de pronto dice, es que yo no sabía que eso me iba a acontecer, pero ahí está, pues, distinga lo que mejor le conviene, aquí tenía que ser lo que le convenía mejor hacer como cristiano, ¿no? Ya, y así sucesivamente. Bueno, el verso 10 dice, de Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Ahí dice que debemos utilizar de sinceridad, no de hipocresía, e irreprensibles para el día de Cristo. Antes ya nos había dicho, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más y más, en ciencia y en conocimiento. ¿Sí? Es decir, llenarnos del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos para que aprobemos lo mejor. Para que aprobemos lo que es mejor, lo que es bueno. Para que aprobemos lo mejor, lo que es bueno. Aquí dice. ¿Ya?
para que prueben lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros. Aquí no hay excusas. E irreprensibles para el día de Cristo. Nos encontremos delante de Cristo sin mancha, sin reprensiones, e irreprensibles. ¿Ya? Eso es el deseo de Pablo y el deseo de Dios. ¿Sí? Aprender a discernir entre lo que es bueno, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Sería bueno hacer las siguientes preguntas antes de tomar su decisión, es decir, la decisión nuestra, acerca de alguna actividad o práctica dudosa. ¿Sí? Es importante. ¿Por qué es importante? Las preguntas en primer lugar serían estas. 1. ¿Está condenado explícitamente por la Biblia? Otra pregunta. ¿Es semejante a algo condenado explícitamente? La otra pregunta sería esta. ¿Cómo afecta a la conciencia? Entonces, estas 3 preguntas por lo menos debiera hacerse el cristiano antes de tomar una decisión en prácticas dudosas o en alguna cosa que sea dudosa. ¿Sí? Entonces tiene que, como cristiano al menos tiene que tomar decisiones, sabe que tiene que tomar decisiones. Y como cristiano, y que deben ser seguras en cierto sentido, pero que también deben ser decisiones que no afecten a su vida espiritual. Porque si afectan a su vida espiritual, se complica. Se apartará de Dios, no vendrá a los cultos, no se reunirá, no podrá reunirse porque ha tomado decisión de algún trabajo que le perjudica para poder reunirse al culto. ¿No? Mire, imagínense. Muchos cristianos tal vez no piensan eso. Dicen, no, es que yo quiero trabajar, la vida está imposible. Ahora, entonces tengo que trabajar, y acá este buen trabajito me pagan unos $1,000 y ya. Ya, pero ¿cómo va a afectar? Yo les pongo como ejemplo, yo no le estoy criticando a nadie. Les pongo como ejemplo. Aquí en el caso, pero no he pensado cómo va a afectarme. Es bueno el trabajo, no hay duda, sí es bueno. Sí lo necesita también, pero ¿cómo afectaría su vida espiritual? Y yo no les digo solamente en cuestión de trabajo, en todo aspecto de la vida, les dije antes. ¿Ya? En un negocio, en cualquier cosa, en cualquier toma de decisiones, en una asamblea, en cualquier cosa de la vida diaria. ¿Ya? Entonces, no mira cómo le afectaría. La pregunta primera, ¿está condenado explícitamente por la Biblia? Vamos a ver. Hay mucho que se condena en Gálatas 5, 19 al 21. Y ustedes saben, todos sabemos. Veremos qué dice. Para recordar, 5, 19 al 21, Gálatas. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? ¿Está condenado explícitamente por la Biblia? Les decía que sería bueno hacer las siguientes preguntas antes de tomar una decisión de procedencia dudosa. Por ejemplo, la mujer toma una decisión, la mujer soltera, y dice, yo me voy a hacer de este hombre, soy cristiana. Bueno, dice ella que soy cristiana, reconozco que es cristiana, pero me voy a hacer de este hombre y bueno, voy a vivir con este hombre. Pero pensó antes de tomar esa decisión, que era de procedencia dudosa. No digo que es dudoso tomar una decisión para matrimonio,
Una decisión de matrimonio, pues, si es que está bien tomada la decisión y si es que era con quien definitivamente debía haberse casado o casarse, está bien. Pero acá no. El otro punto es de procedencia dudosa, es una cuestión de fornicación. Ahí está. ¿Cómo me afectaría? ¿Está condenado esto que voy a hacer en la Biblia? No toman en cuenta esto. Por eso les decía, no solamente es cuestión del trabajo, es en todo aspecto de la vida diaria, en un negocio, en cualquier cosa. No se ha tomado tiempo para tomar el valor, diríamos, de pensar y decir, bueno, ¿cómo afectaría mi vida espiritual? ¿Y cómo afectaría la vida espiritual de mis familiares? No. Por esa razón, el estado de madurez de cada uno de los cristianos y cristianas, hay definición clara en la Biblia que debemos tener todos, o sea, aspirar a esto todos, cristianos y cristianos hombres y mujeres. Cuando yo digo de cristiano, estoy refiriéndome a ambos sexos, hombre y mujer. Entonces, pero no, parece que alguien dijera así, a mí no me importa, al final la decisión que digan los demás o las ideas que digan o de lo que dijeran ellos, yo es lo que voy a hacer y hago, porque me da la gana hacer. Parece que dijeran así. ¿Ya? Entonces, el tener discernimiento entre el bien y el mal nos permite que tomamos y valoremos y hagamos una evaluación del caso para que no nos acontezcan estas cosas y para que no acontezcan estas cosas. Puede ser que como padres, si tenemos nuestros hijos e hijas, nosotros seamos culpables de algo ante la toma de decisión de ellos. Eso no debe ser tan bien. Ya. Entonces, porque tenemos que aprender a discernir entre el bien y el mal, tenemos que guiarlos en el bien, tenemos que tomar decisiones también los padres para decirles y enseñarles cosas buenas a ellos, porque si también no lo hacemos, cargamos con esa maleta de peso de una injusticia que vamos a tener que al fin y al cabo sería agraviante para cada uno de nosotros o para los que practican esto. Ofensa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del discernimiento del bien y del mal, está claro en la Biblia que debemos aprender a distinguir entre tomar una decisión en lo que es bueno y aprender a distinguir y a dejar a un lado lo que es malo. ¿Sí? No digo solamente a los cristianos. De eso también la palabra de Dios está enseñando a todos, jóvenes, adultos, todos, ¿no? Ahora bien, otra pregunta que debiéramos hacernos, ¿es semejante a algo condenado explícitamente? Ustedes saben que lo que leímos en Gálatas 5:21 decía, mas el fruto del Espíritu es amor. A ver, en el 21. En el 21 decía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredan, pues. Si muere en semejante caso de pecados, en semejante caso de estos pecados, definitivamente, dice la palabra de Dios, no heredará el reino de Dios. ¿Ya? Está claro. Está claro, los oídos pueden escuchar. Solamente que el individuo debe saber aceptar lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredan. Ahora, entonces, por eso les decía, sería bueno que tomáramos el tiempo suficiente antes de tomar una decisión de procedencia dudosa, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Es semejante a algo condenado en la Biblia? Claro que sí. Entonces digo, no, pues, entonces esto es condenado en la Biblia, así que yo no puedo aceptar. La otra pregunta es, ¿cómo afecta la conciencia? 1 Timoteo 1:5. Recordemos que, aunque la conciencia no es una guía infalible, la Biblia nos enseña que el que viola su conciencia es pecado. 1 Timoteo 1:5. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ya. Es decir, el propósito del mandamiento del Dios divino. Ya, bueno, Pablo cuando escribió esta carta a Timoteo está hablando precisamente aquí de las advertencias y contra las falsas doctrinas. Ya. El propósito de este mandamiento de Dios, dice él, es con el fin de que puedan entender todos, y podamos entender todos. Es el amor nacido de corazón limpio. ¿Sí? Y de buena conciencia, y de fe no fingida. Es decir, no se pone el individuo cuando no obra en el sentido correcto, el cristiano, en el saber distinguir o discernir entre el bien y el mal, no se toma el tiempo suficiente para hacerse esa pregunta de la cual estamos hablando. ¿Cómo afecta la conciencia? ¿O cómo afectaría mi conciencia? ¿No? Pero la Biblia sí dice, claro, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, ¿sí? Y de fe no fingida. Ahí está, ¿no? Que no haya fingimiento de fe, porque esta es la otra palabra contraria a esta, hipocresía. Ustedes saben que la hipocresía está condenada en la Biblia. ¿Ya? No puedo engañarme yo mismo, no puedo engañar a otros. Y el versos 18 y 19 de la misma carta de 1 Timoteo, 18 y 19 del mismo capítulo, ¿qué dice? Dice ahí, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, ¿sí? Ahí dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, ¿sí? Manteniendo la fe y la buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya. Es decir, cuando dice aquí, primero que dice que en el verso 18, que este mandamiento, hijo Timoteo, dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir, el cristiano llega a ser como un soldado, ¿sí? Un soldado. Pero eso no es solamente eso, sino que el soldado también está a la expectativa, al cuidado, es diestro, ya, está preparado, está preparándose cada vez, está alerta, está adecuadamente preparado, suficientemente preparado. Los cristianos, pues, nos enseña esto la palabra de Dios, cada uno, hombres y mujeres, preparados en todo momento, ¿no? Para toda actividad incluso, ¿no? Para no sucumbir en el desastre de algo que nos perjudica y que afecta la conciencia del cristiano, que afecta la vida del cristiano, que afecta la integridad del cristiano, ¿no? Por eso dice que sucedió a algunos, porque desechando la buena conciencia
manteniendo la fe y la buena conciencia. Desechando esto, la fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Ya? O sea, esto no tomaron en cuenta ellos, la fe y la buena conciencia. No tomaron en cuenta, sino que se expusieron al mal y se dieron al mal y se entregaron al mal, ¿no? Se entregaron al mal, así dice aquí mencionándonos de Himeneo y Fileto, de Alejandro, perdón. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya. Pero ¿por qué acontece esto? Porque no hay madurez. Muchas veces condenamos la actitud de una persona y ustedes mismos en diferentes momentos se hayan condenado entre uno a otro, yo no sé. Digo, pero este actúa como niño, ¿cómo va a hacer semejante cosa? Así muchas veces se habla. Eso que estamos diciendo, que esto que hizo era una cuestión de que no debía haber hecho y que con entendimiento, suficientemente, con avidez, con capacidad de hombre, individuo adulto, podía distinguir entre lo que no debía haber hecho. Y lo que hizo era una cuestión que un niño solamente podía haber hecho, pero él como adulto no lo debía haber hecho. Así dice, está diciendo, ¿no? Entonces, ¿pero cómo va a ser esto? Pues esto es algo absurdo que ha hecho esto. Un niño puede haber hecho, dice. Ya, pero lo hizo, ¿no? Esta práctica se condena. Bueno, aunque la práctica sea inocente, en cuanto a la conciencia, uno peca si viola la conciencia. ¿Sí? Tomarán en cuenta. Aunque la práctica sea inocente, uno peca si viola la conciencia. Romanos 14, 23. Dice el 14:23 lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo come con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, como les decía, aunque la práctica sea inocente en cuanto a la conciencia, uno peca si viola la conciencia, como dice el texto. Y ahora, ¿qué más podemos decir? Una pregunta: ¿procura siempre tener conciencia sin ofensa? Hechos 24:16. Dice así, Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué dice Pablo? Ya. Pablo presenta la defensa ante Félix. Ya. Y él está diciendo, bueno, yo siempre procuro hacer lo mejor, delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí también dice él, en el 16, y esto procuro tener siempre, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ya. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, la intención de Pablo y la forma de la enseñanza de Pablo aquí es enseñarnos de tomarse el tiempo suficiente y preguntarse antes de tomar una decisión o alguna actividad que sea de procedencia dudosa. Y así no lo fuere, ¿ya? ¿Cómo afectaría la conciencia? Se preguntaría, ¿ya? Porque lo que Pablo nos enseña aquí es que lo que siempre debemos tener, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿no? Ya les dije que aunque la conciencia no es una guía infalible, la palabra de Dios nos enseña siempre de no violar la conciencia, ¿ya?
aunque la práctica sea inocente, uno peca si viola la conciencia. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿qué piensan los cristianos maduros? Es la pregunta. En el 5.14 de Hebreos, volviendo otra vez a nuestro texto, 5.14 de Hebreos, decía lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Versos 14 de Hebreos 5. Les decía, la pregunta, ¿qué piensan los cristianos maduros? Bueno, ¿qué podemos decir? No es la ley final, no es la ley final, pero por causa de su experiencia, sí es muy importante, ¿sí? Si tiene padres que son fieles cristianos, ¿qué debiera decir el hijo? ¿Qué piensan ellos? ¿Sí? Porque si todavía tuviéramos padres y los hijos cristianos, deberán pensar en eso para tomar decisiones que no afecten ni a él ni a su familia. ¿Sí? Porque eso es importante. Y todos, hoy de lo que yo conozco y he visto, los jóvenes, por ejemplo, tienen la tendencia, no, que ya son jóvenes y que ahora definitivamente ellos pueden tomar decisiones como los adultos. Bueno, desde luego, que debieran aprender a discernir entre el bien y el mal. Ya, que sería bueno. Pero si ellos nos están diciendo que ahora porque ya tienen la edad, tienen como principio en la vida de ellos a tomar las decisiones que ellos quisieran, están equivocados. ¿Sí? ¿Hay ejemplos en la Biblia? Claro que sí. Primera de Reyes 12, 6 al 12. Doce, 6 al 12, Primera de Reyes. Dice así: entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? A los ancianos les preguntó: ¿qué me dicen ustedes? Tenía consejeros, como ahora también puede tener un consejero. Bueno, los consejeros son los padres de los hijos, pero también puede tener un asesor, el presidente de la República. Ustedes han visto generalmente eso, presidente de la Junta y reyes antiguamente. Hoy los padres son el mejor ejemplo, diríamos, para los hijos, y ellos son los consejeros de ellos. Ya, muy bien. Pero aquí este rey, él dijo: ¿cómo aconsejáis? Les dijo a los ancianos que habían sido consejeros de su padre. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda al pueblo, a este pueblo? Y ellos le hablaron, diciendo sabiamente: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Y respondiéndoles buenas palabras, ¿sí? O sea, tenía que ser un rey, en este caso, sensible ante la cuestión, ante la vida de los individuos, del pueblo, ¿no? A lo que él se ha puesto a servirles. Y el pueblo era el que elige. Dios le eligió aquí en este caso, el pueblo le eligió. ¿Ya? Ahora bien,
Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres siervo, los ancianos le dijeron al rey Roboam, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, le hablares, ellos te servirán para siempre, no tendrás problemas, les dijo, le dijeron los ancianos. Bueno, pero, ¿qué dice el verso 8? Pero él dejó el consejo de los ancianos. ¿Y para qué? Dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Versos 9. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Versos 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les harás. Así les hablarás. El menor de los míos es más grueso. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Más duro. O sea que lo importante es entender aquí la lección para nosotros. El rey Roboam, que es el del reino del sur, de Judá, ¿ya? Él había quedado en el reinado en vez de su padre Salomón, ¿ya? Ahora bien, pero él quería congraciarse al mismo tiempo, sí quería con el pueblo, ¿ya? Pero al mismo tiempo me parece que no quería, ¿ya? Entonces él pidió consejo, pero no le tomó en cuenta el consejo de los viejos, de los ancianos. El consejo que daban y que le daban a su padre cuando era rey, ¿ya? Él solamente fue y les preguntó y les oyó, nada más. Después, no contento con eso, estaba en balance, ¿cierto? Estaba tambaleante, como una caña llevada por el viento, que se vira y que otra vez se levanta. Así estaba. No estaba firme. Estaba seguro. Estaba tambaleando. No tenía firmeza. La inmadurez. O sea, no había madurez. Estaba tambaleando. Y luego él pidió el consejo mejor de fue a consultar a los más jóvenes. ¿Ya? ¿Y qué le dijeron? Le dieron consejo también. Bueno, agrábales más. Si tu padre agravó, les agravas más la vida a ellos. ¿Ya? Si él los castigó con azotes, azótales con escorpiones. ¿Ya? Más pesado. O sea, más pesado el trabajo, más duro. Claro. Habían impuestos también, como en todo tiempo. Y también más impuestos, como este presidente que está ahorita. Y entonces, bueno, agravó más, ¿no es cierto? Pero esto de agravarles más a ellos, se le hizo más duro para gobernar también. ¿Sí? Se le hizo más duro para gobernar. Pero lo que aquí nos interesa entender es que, ¿qué piensan los cristianos maduros? Nos preguntábamos. ¿Ya? El rey Jeroboam no escuchó a los sabios de su pueblo. No escuchó a los ancianos de su pueblo. Los escuchó a los más jóvenes. ¿Ya?
Ahí está, ¿cierto? El discernimiento entre el bien y el mal nos permite que aprendamos a escuchar. ¿Sí? Que aprendamos a escuchar sabias cosas. ¿Sí? Con entendimiento abierto, claro, efectivo. ¿Ya? Aprendiendo a distinguir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Sí? De manera que debemos dejar a un lado lo que no nos conviene y echar mano de lo que sí nos conviene. Eso. No es difícil entender el caso de Roboam aquí. Pero él escuchó a los más jóvenes y le fue mal. No quiso escuchar los sabios consejos de los sabios. ¿Sí? Porque creyó que escuchando a los más jóvenes hizo a un lado y detestó la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ahí también no aprendió a distinguir, a discernir entre lo bien y entre lo bueno y lo malo. Violó su conciencia. Y pecó delante de Dios. ¿Sí? Desobedeció a Dios. Eso es lo que pasó. ¿Ya? ¿Qué hermanos de edad enseñan también, dice la palabra de Dios, a las mujeres más jóvenes? ¿Sí? Y que las mujeres más jóvenes aprendan los consejos y las sanas palabras, guiados por la palabra de Dios también de las jóvenes, digo, aprendan de las ancianas. ¿Sí? Buenos consejos sabios, desde luego que deben darse, ¿no? Si nos dice en Tito, vamos a leer el texto, 2, 3 al 5. Porque así aprendemos a discernir entre el bien y el mal. ¿Ya? Tito 2, 3 al 5. Vamos a leer el texto. Dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está. Esto. Y las jóvenes debieran aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y si hay alguna joven que por ahí le dice a la otra joven y le dice, vea, ¿sabes qué? No, mejor deja ya a tu marido, sale nomás, ándate para acá, ven para acá, anda para allá. A ver, ¿a quién le conviene oír? ¿Cierto? Si hablamos de las cristianas, deben aprender a distinguir entre el bien y el mal, porque de eso se trata. ¿Sí? Distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Ahora, ¿cómo afecta su influencia o su reputación? ¿Cómo afecta? Proverbios 22:1. Vamos a leer también el texto. Proverbios 22:1. ¿Qué dice Proverbios? Dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Se da cuenta? O sea que la buena fama no ha sido tener oro y plata. Bueno, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Sí? Y la buena fama más que la plata y el oro. Ahí está. Ahora bien, Pablo dice que se niega a sí mismo para ganar a otros. Eso nos dice en 1 Corintios 9, 19 al 23. Lo dice 5 veces en el texto. ¿Ya? ¿Y por qué lo dice? Dice que se niega a sí mismo para ganar a otros. ¿Con el propósito de qué? De que otros también sean salvos.
A veces en este punto, el cristiano puede estar pensando y dice, no, yo hago lo que a mí me conviene, ahí sea el incrédulo como sea. Yo sé que es incrédulo, pero yo soy cristiano. No me importa porque él es incrédulo. No es así, hermanos. Porque usted y yo y todos tenemos que tener una fuerte influencia buena, una buena influencia, porque si no afectaría la buena reputación suya y la mía por el incrédulo. Porque él diría de mí y diría de usted. ¿Sí? Si usted piensa que los vecinos que viven alrededor, no importa porque son incrédulos, así si fuera en un negocio, por ejemplo, no importa si les estafa, pero son incrédulos. No, porque ellos se fijan en usted. Y usted se dio a conocer que usted es cristiano. Entonces ellos miran a usted. Entonces, ¿cómo afecta su influencia, es decir, su reputación? Debe pensar el cristiano. ¿Se afecta o no afecta? Claro que se afecta. ¿Ya? Cuando dice Pablo que se niega a sí mismo para ganar a otros, ¿qué nos está diciendo? Vamos a leer el texto. Primera Corintios 9, 19, 23. 9:19. Dice así: por lo cual, siendo libres, por lo cual siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Ya? Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahí está. Pablo no está diciendo que él se hizo de todo en pecados. No está diciendo, porque alguien va a entender mal el texto y va a decir, no, Pablo se metió por donde quiera. Si fue a los incrédulos y le tocó bailar, bailó. No, eso no está diciendo. No dice eso. ¿No? Pero aquí está diciéndonos de manera clara que él, con el propósito de ganar a otros, él, claro que se miró la buena reputación de él, ¿no? Porque sabía que va a afectar. ¿Sí? A veces hay cosas también en la comunidad. Yo les voy a decir un ejemplo. Hay cosas también en la comunidad. Por ejemplo, si alguien le pide una cuota, un ejemplo digo yo, en la comunidad, ustedes saben que vivimos bajo comunidades. Y como cristiano, definitivamente, una cuota, si me pidieron una cuota, yo tengo que dar una cuota. Y si digo, pero no es tan necesario la cuota, yo califico. No ellos. Ellos califican que sí es bueno, pero yo califico que no es bueno. Dala, pero yo tengo que darla porque estoy viviendo bajo esa comunidad. Si ellos utilizan mal, es cuestión de ellos. Aún como cristianos. Porque lo que debemos guardar es la buena reputación de los cristianos, como cristianos. No puede decirse de que aquí tenemos unos cristianos que dicen que son cristianos y que no les gusta ni colaborar. No, eso no puede ser. Tiene que mejor decirse que este cristiano sí le gusta colaborar y por eso le vamos a pedir una colaboración. ¿Sí? El cristiano en una sociedad debe ser el mejor cristiano, en la comunidad el mejor cristiano, o sea, el mejor personaje. ¿Sí? Con eso se identifica y con eso le respetan. ¿Sí?
le respeta a la gente, con cosas tan sencillitas, tan pequeñitas, que si usted no valora y se pone a valorar y ver, realmente son muy importantes, después de todo. No dijo Pablo lo que hay que hacer, los males que hacen ellos, no está diciendo eso. No está diciendo que para ganar a los gentiles se fue y se mezcló con los gentiles, hacer lo que los gentiles hacían. No dice eso. Pero sí buscó la manera de que ellos puedan entender el mensaje de Dios, el Evangelio. Por eso es para salvar a otros. ¿Ya? Por ejemplo, 1 Corintios 10:33, ¿qué dice? Ahí mismo, más adelante. Dice ahí, como también yo en todas las cosas, en el 10:33, 1 Corintios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahí está. Porque como cristiano debe ser tropiezo, no debe ser tropiezo para otros. ¿Sí? Ahí dice en el verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cómo así? No desprestigies la iglesia de Cristo, porque tu buena reputación permite no desprestigiar la iglesia de Cristo. Aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, ahí está, para tener una buena reputación y guardar a la iglesia de la buena procedencia, de dónde viene, de Cristo, para saber e identificarse de que esta es la iglesia verdadera de Cristo. Como cristiano, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Bueno, eso entonces. ¿Sí? ¿Cómo afecta la mayordomía? Debe el cristiano preguntarse también, ¿cómo afecta su mayordomía como cristiano? El discernimiento entre el bien y el mal nos permite reaccionar frente a tomar decisiones en el hogar, en la sociedad y en todo momento de vida, en toda circunstancia de la vida, ¿sí? En la comunidad donde vive, ¿sí? Y en su familia, la toma de decisiones de la buena mayordomía. Mateo 25:14. Vamos a leer, nos faltan unos cuantos textos, ya terminamos, no los voy a cansar más. Ya, pero es importante. Mateo capítulo 25:14. ¿Qué dice ahí en ese texto? Vamos a leer, 25:14. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Ya? Yéndose lejos les entregó sus bienes. ¿No? Es como el reino de los cielos, dice, es como un hombre, un jefe, dueño, ¿ya? Que yéndose lejos, llamó a sus servidores, a sus trabajadores, y les dejó sus bienes a cargo, ¿ya? Pero ellos tenían que ser buenos administradores. Entonces, una pregunta interesante, cuando hablamos entre el discernimiento entre el bien y el mal, es aprender a distinguir y a